Somos agua que fluye por Bogotá desde los páramos y que da vida a santuarios de fauna y flora. Somos agua que lleva a los hogares la mejor defensa para la vida. Nuestro mejor acto de solidaridad es cuidar el agua, porque cuidar el agua es cuidar la vida. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Solidaridad por Colombia. Hola, yo soy @mcarolina, hoy estoy presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia. Bienvenidos al foro hacia un nuevo contrato social en América Latina. Aquí reflexionaremos cuáles son los cambios urgentes que debe darse en nuestra región para lograr una sociedad, primero, con unas reglas de juego más sostenibles que potencien el bienestar de todos, no de unos pocos, bajo un crecimiento sostenido, sostenible e incluyente. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero, como miembro del Consejo Directivo de la Fundación Solidaridad por Colombia y moderador de este panel, darles la bienvenida a este foro enmarcado en la Caminata de la Solidaridad por Colombia. Saludar a su presidenta, María Carolina Hoyos, a su presidenta emérita, doña Niña Quintero, a todos los miembros de la Fundación, al Consejo Directivo, a las familias solidarias, a los benefactores y a los becados de la Fundación, y a toda Colombia, la cual se une en este gran evento nacional, un evento referente en nuestro país por 45 años, que nos invita a la reflexión alrededor de construcción de futuro a partir de valores. Y es a partir de este propósito que la Fundación Solidaridad por Colombia ha abierto este espacio para generar diálogos de construcción de país, de construcción de futuro. Así que en esta oportunidad tengo el gusto de presentar a panelistas excepcionales, protagonistas de la construcción de país y referentes internacionales en sus respectivas áreas, con quienes hablaremos sobre cómo construimos o cómo generamos una buena cimentación de un nuevo contrato social. Tenemos el día de hoy a Brigitte Baptiste, experta en temas ambientales y de biodiversidad, rectora de la Universidad de EAN y es directora del Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. A Diego Molano, el ministro de TIC de Colombia y miembro también del Consejo Directivo de la Fundación Solidaridad por Colombia. A Mauricio Cárdenas, el ministro de Hacienda, de Minas y Energía, de Transporte, de Desarrollo y es director de Planeación Nacional. Y contaremos también con la intervención, no conectado en este panel, pero al principio y al final, de manera remota, del doctor Humberto de la Calle, ex vicepresidente y ministro de Gobierno y ex embajador. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y, si les parece, entramos en materia. Y como su título lo dice, aquí lo que queremos es reflexionar y conversar a través de sus diferentes miradas, cómo particularmente en el contexto que estamos viviendo de pandemia podemos aprender y también reconocer realidades para explorar esa posibilidad de encontrar un nuevo contrato social. La magnitud de la pandemia actual nos lleva a un escenario de disrupción histórico con mucha volatilidad en diferentes frentes, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo geopolítico, que tiene implicaciones directas en nuestro relacionamiento con el medio ambiente y nuestra aproximación con la tecnología. Esta pandemia no es ni la primera, ni la última, ni la más grave, pero tiene unos enormes costos en términos de vida, de crecimiento, de bienestar. Y quizás a diferencia de otras pandemias y otros quiebres históricos, hoy nos enfrentamos a una conectividad sistémica de los diferentes mundos, del mundo político, del mundo económico, del mundo ambiental, del mundo tecnológico, que dificulta también encontrar acuerdos y soluciones, y los riesgos de cada uno de estos escenarios también tienen un impacto mucho mayor al entrelazarse. Y adicionalmente, en América Latina nos recibió en un contexto de particular dificultad, con trampas de crecimiento que estábamos ya reflexionando formas de superarlas. Una trampa de vulnerabilidad, con una clase media creciendo, pero muy vulnerable, la hemos visto en el contexto de la pandemia, con una baja productividad, sin crecimiento, un estancamiento relativo al avance mundial en este sentido, relativo a cómo ha crecido
Europa, Estados Unidos y ciertamente países como Corea y en este siglo China. Una trampa ambiental, una economía intensiva en recursos naturales, con una estructura productiva de baja tecnología, en un modelo de desarrollo basado en altas emisiones de carbono, y una trampa institucional con una insatisfacción muy grande de sus ciudadanos con sus gobiernos, que ya lo veíamos de manera más palpable en las diferentes protestas sociales que se veía antes de la pandemia. Así que si mezclamos esas dos realidades, creo que se plantean dos caminos. Uno, poco business as usual, en donde terminamos en una normalidad, pero con los problemas estructurales más acentuados, es decir, una sociedad más desigual, más injusta, menos democrática, pero también aprovechar esta oportunidad para saltar a un nuevo contrato social con un mayor bienestar para todos. En esa medida, quisiera darles la palabra a cada uno de ustedes y en unos 5 minutos oír sus reflexiones generales sobre cuáles creen que son las consecuencias estructurales de la pandemia en nuestra recomposición como sociedad, como humanidad, y dadas estas miradas muchas veces no conectadas, muchas veces divergentes, por ejemplo, entre epidemiólogos, economistas, politólogos, empresarios, trabajadores, entre líderes políticos de diferentes países, ¿dónde deben estar esas prioridades para desencadenar en un acuerdo social repotenciado? Bueno, voy a hacer primero una breve digresión que tiene carácter jurídico. Puede ser por el sesgo profesional, pero no, va más allá. Quiero aterrizar en la Constitución del 91 para brindar una visión, dijéramos, desde otra perspectiva, desde la perspectiva jurídica. La Constitución generó un modelo económico amplio, dijéramos que más bien basado en lo que ya era clásico en el momento en que se expidió, que era la libertad económica, la economía de mercado, la competencia como un derecho de las personas y no solo como una estructura ajena, pero con un elemento central. No solo la Constitución no se metió demasiado con el modelo económico para permitir que los gobiernos moldearan los programas y el desarrollo de los mismos, sino un elemento que permea toda la Constitución, que es precisamente la solidaridad. Allá era donde yo quisiera llegar, porque muy buena parte de las políticas públicas en Colombia, en desarrollo de esa Constitución, tienen como hilo conductor la solidaridad. Sin el concepto de solidaridad que se deriva de la Constitución, sería imposible todo este esquema de ayudas, de búsqueda de acciones afirmativas para corregir deficiencias e inequidades, la manera como los subsidios interactúan en una red que puede ser buena, regular o mala, pero que, repito, el propósito central es el elemento solidaridad. Entonces, a veces los economistas olvidan esto y piensan solo en los temas macroeconómicos, la hacienda pública, el presupuesto. Lo que quiero es llamar la atención que hay una sombrilla sobre la Constitución que la permea toda, que es el tema de la solidaridad. Bueno, el doctor Carlos ha planteado temas extraordinariamente importantes. Y entonces, así, de manera breve y a título de introducción, yo quisiera decir lo siguiente. Primero, en efecto vino la pandemia y este virus que ni siquiera somos capaces de detectar con la vista ha alterado la vida de las personas y las relaciones sociales. Y en mi opinión, ha destapado algo que es el producto de la realidad. Realmente el ser humano somos ángeles y demonios al mismo tiempo. Lo que yo quiero es no caer solo en la expresión retórica de los elementos positivos de la especie humana, que los hay, pero no podemos olvidarnos de nuestras realidades. La propia pandemia desató momentos sublimes de cooperación, de solidaridad entre la gente, pero también a veces mostraba el egoísmo y esa otra cara del ser humano que, dijéramos, no debemos ocultar, sino trabajar con ella. Y sobre esa base se genera entonces una reflexión sobre distintos elementos de lo que podría ser una nueva forma de vida y en particular una nueva forma de gobernanza para responder uno de los ángulos que planteó nuestro querido moderador. Es lo relacionado primero con una cierta forma de autoritarismo que ha hecho presencia en el mundo. Es un tema delicado, es sutil, porque
ante una crisis como la que vivimos es claro que se necesitan mayores poderes del Estado, del gobierno, para controlar la crisis, la movilidad, todas estas restricciones que hemos venido sufriendo, pero que las entendemos. Lo que pasa es que simultáneamente empiezan a aflorar fenómenos muy preocupantes. Por ejemplo, lo que ocurre en la China ahora es que no solo tienen un gran desarrollo tecnológico a través de los teléfonos, sino que ya no solo se trata de saber la ubicación de aquel que está contagiado en relación con el que está sano, todo un programa de prevención y de manejo de la crisis de la pandemia, sino que se ha instaurado allá adentro una especie de código social de buenas conductas, entre comillas buenas, en el sentido de que son una estructura dirigista de un Estado que está llegando ya al fondo de la intimidad, en mi opinión con grave riesgo para el tema de autonomía de la voluntad y del desarrollo de la personalidad. Entonces usted pasa cruza la calle por el Paso Cebrado y se le suben sus punticos en el teléfono, pero si pasa por otro lado, entonces le rebajan los puntos. Entonces hay una especie de termómetro social de, entre comillas, buenas costumbres, que claro, puede tener un elemento positivo, pero deriva muy fácilmente también en el control del pensamiento. ¿Qué lee usted? ¿Qué consume usted? Porque las tarjetas de crédito terminan ligando a las personas de la manera que nunca habíamos vivido. Hay enorme cantidad de información de cada uno de nosotros, la mayor parte de ellas en elementos del sector privado, de las grandes redes y no solo de los gobiernos. Pero esto tiene un subproducto adicional, y es que también se ha despertado, en mi opinión, una cierta forma de autoritarismo privado, llamémoslo privado, para que nos entendamos, ya no de los gobiernos. Por ejemplo, en este tema de la discriminación frente a los mayores de 70 años, que la justicia habló y dijo, esa es una discriminación inadecuada, la edad no puede servir de criterio diferenciador, es un criterio sospechoso, pero aun cuando la tutela y la decisión judicial imperaba en todo el territorio colombiano, hay alcaldes que todavía se niegan, entre otras cosas, en un acto de desacato de una decisión judicial. Entonces, como que se hubiera despertado ligeramente un pequeño ser autoritarista que tenemos entre pecho y espalda. Y entonces uno ve ahora la nueva actitud de los porteros en los edificios para ayudar, para controlar, pero también de una manera a veces incluso agresiva, el tema de presentar la cédula de ciudadanía. Entonces ahora puede convertirse la cédula como en una especie de estigma, porque lo que se busca pues no solo es la edad, sino que toman en edificios privados para visitas de carácter privado. Y aparecen grandes avisos en las superficies, en las grandes superficies donde dice prohibida la entrada a mayores de 70 años. Es solo un ejemplo, porque entonces empieza a aflorar, repito, como un deseo de control hasta el discutible tema del licor en los restaurantes que ahora se van a abrir, la prohibición de consumo, que es un poco difícil de entender porque creo yo que 2 copas de vino realmente poco tienen que ver con la pandemia. Y entonces uno pierde esa línea sutil de lo que es necesario, de lo que tenemos que sacrificar a propósito de lo que dijo nuestro moderador, que hay que sacrificar, todos debemos hacerlo, pero en qué sentido más bien esto se ha ido yendo demasiado lejos. El segundo problema es el de la gobernanza, que me parece que va a sufrir enormes modificaciones. Dijéramos, hay unanimidad, el doctor Mauricio Cárdenas lo tratará mejor que yo, de un renacimiento del Estado. Dijéramos, la intervención del Estado frente al relato del llamado neoliberalismo, de bajar las restricciones, de permitir la operación del mercado. Yo creo que ahora hay un reflujo, entre otras cosas, por la necesidad de acudir ya no solo de manera pasiva, sino activa, a solucionar las grandes brechas que preexistían unas o que creó la pandemia. Entonces vamos acostumbrándonos a más Estado, toda la teoría, si se quiere, keynesiana, de mayor intervención y el fomento de la economía por la acción del Estado. Pero entonces eso genera una gran pregunta. Esa gobernanza nueva, ¿cómo se comporta en el escenario internacional? Porque de alguna manera nos ganamos poco, por ejemplo, Brigitte, en términos de cuidado del ambiente, si el señor Bolsonaro, que es nuestro vecino, tiene una conducta completamente distinta
en ausencia de una gobernanza mundial. Entonces, esa vieja utopía del gobierno mundial, que siempre es rechazada porque suena un poco autoritaria también, la idea de los 9 sabios, de los grandes conductores de la humanidad, pues es muy contraria a la democracia que se basa en la igualdad, pero lo cierto es que hay unas nuevas urgencias y además también las que se desprenden del cuidado de los derechos humanos, porque allí lo que encontramos es una cierta arremetida en contra de los organismos rectores supranacionales de prevención y cuidado y promoción de los derechos humanos y un regreso como a la noción de soberanía. Entonces son visiones distintas pero que terminan casando. Entonces el señor Bolsonaro actúa allá a sabiendas o sin interesarle mucho lo que piense la humanidad. Hay gobiernos que ahora entonces resienten la acción de los organismos defensores de derechos humanos y eso genera un gran impacto cuando la utopía en la que veníamos después de la Segunda Guerra Mundial era exactamente la contraria, era una progresión en particular del derecho internacional para crear un enjambre de opciones que sin liquidar el concepto de soberanía se basaban en la cooperación y por lo tanto también en la solidaridad. Es el relato liberal en el fondo el que está en juego, porque la forma de gobernar frente a esta crisis y a lo que teníamos, pues va minando también la idea de seres libres que a través del voto o a través de la democracia se dan sus propios gobiernos. Hay una especie de perturbación de esto y en tal sentido yo quisiera que el doctor Molano también tocara el tema de comunicaciones en el orbe mundial frente a los conceptos de democracia. Y por fin, ya con esto termino y quiero hacer énfasis en algo que tangencialmente dije al principio, pero que yo creo que es realmente fundamental. No se trata solo de echar culpas, sino de saber renunciar. Y un poco apelando a Antanas Mockus, aquí ponemos todos, como en el juego este de la perinola. Es un proceso en el que cada quien debe olvidarse de sus privilegios, incluidos los que consideran que están en una posición menos buena en la sociedad. ¿A qué me refiero? No puede haber un nuevo contrato social sin que los sindicatos también entiendan, por poner un ejemplo, que algunas de las situaciones actuales tienen que ser revisadas, el sistema pensional, el tema de la salud, ahí se presentan disyuntivas, pero un nuevo contrato social implica que esa mentalidad de renuncia se instale en el cerebro y en el corazón de todos. Si les parece, le doy la palabra a Brigitte. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí con el equipo de Solidaridad. Caminé muchísimas veces aquí en Bogotá al inicio de este proceso tan bonito y me encanta poder volver, así sea sentadita y virtualmente. Un saludo a mis colegas de panel y a todos los oyentes. Yo creo que la pandemia nos hizo reflexionar profundamente sobre la condición global del mundo, porque veníamos hablando desde hace décadas de los temas ambientales, de los temas de la interrelación entre la economía global y la sociedad, de los riesgos, pero digamos un poquito entrando por un oído y saliendo por el otro, porque el cambio climático, que es tal vez la amenaza más patente en ese sentido, nos cuesta mucho imaginarlo, nos cuesta mucho, nos muestran las imágenes de los huracanes, pero siempre ha habido huracanes, nos muestran imágenes de inundaciones, pero siempre ha habido inundaciones. En cambio, una pandemia como esta, que se desplegó tan rápido y que solo afecta a los seres humanos, como que realmente nos hizo pensar que estamos biológicamente conectados. Y parte de las imágenes de los primeros 2-3 meses de la pandemia estuvo asociada con el retiro de los seres humanos de las actividades cotidianas y su efecto aparentemente beneficioso, y voy a dejarlo en aparentemente, sobre el medio ambiente. Entonces, pues se aclararon las aguas, salió la fauna, la atmósfera también en las ciudades por lo menos mejoró, no en todas partes, pero digamos que hubo una especie de florecimiento del mundo sin humanos. Y esa narrativa recorrió las redes también rápidamente
y generó una reflexión profunda sobre la posición de los seres humanos en el planeta en este momento. Si bien sabemos que esos cambios ambientales derivados de la pandemia o del aislamiento son completamente efímeros, lo que sí podemos, digamos, aprender es que el objetivo general de construir sostenibilidad en el mundo no es imposible, no está al otro lado de 1000 obstáculos, y que tenemos unas pautas potencialmente útiles para diseñar esa trayectoria. Por ejemplo, sabemos cuánto CO2 hay que retirar de la atmósfera y de qué forma. Y tenemos la tasa de reconversión que se requeriría para cumplir con las metas del convenio de cambio climático. Otra cosa es que sean viables, otra cosa es que tengamos las capacidades de ponerlas en práctica, pero digamos, todo el mundo tiene ya una noción de que es factible tener agua limpia, atmósfera limpia y de convivir con la biodiversidad en otro contexto. Así que yo creo que dejaría aquí como la primera idea: la pandemia nos hizo conscientes de nuestra condición orgánica y de conectividad global. Y por supuesto esa se refleja en el ejercicio de la conectividad tecnológica, pero ya seguramente volveremos a ese tema. Muchas gracias, Brigitte. Diego, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en la Caminata de la Solidaridad. Muchas gracias realmente por organizar este tema, para este debate y por discutir este tema. ¿Cómo nos ha cambiado la pandemia? Pues digamos que hay cosas muy positivas y hay cosas también negativas. Nosotros los que estamos en el mundo digital pues estamos felices porque realmente esta pandemia ha sido el gran acelerador de la transformación digital. Y miremos un país como Colombia, por ejemplo. En Colombia el 70% de la gente está conectada a Internet. Y uno puede ver el vaso medio vacío, medio lleno. Pero cuando uno veía antes de la pandemia cómo los colombianos usábamos el Internet, pues ahí hay un tema preocupante, porque antes de la pandemia el 85% de los colombianos utilizaban Internet únicamente como una herramienta básica de comunicación o de entretenimiento. O sea, solo el 15% de los usuarios lo utilizaban realmente para ser más productivos, para sacar realmente el jugo a la tecnología. Gracias a la pandemia eso ha cambiado. Por ejemplo, pasamos en las capitales de Colombia, pasamos del 3% de teletrabajar al 25% de teletrabajar. La gran mayoría de escuelas pues se fueron a un mundo de educación remota e hizo que ya aprendiéramos a utilizar la tecnología masivamente para los temas de educación. Y hemos visto que casi todas las grandes compañías han acelerado sus procesos de transformación digital. El e-commerce ha crecido muchísimo, el dinero electrónico ha crecido muchísimo. En general, pues digamos que ha sido positivo el efecto para este mundo digital, que tiene unos efectos macroeconómicos muy importantes, y es que yo creo que esto va a acelerar la productividad, la mejora de productividad de la economía gracias a todas estas eficiencias. Pero además en la forma en que trabajamos, también va a haber ese impacto en productividad porque aprendimos a teletrabajar, porque vamos a utilizar menos activos fijos de finca raíz y las compañías van a ser más eficientes en sus estructuras de capital gracias al teletrabajo. En general son buenas noticias, pero también hay malas noticias. ¿Qué pasa con esas personas que están dentro, que pueden que estén conectados, pero que no pueden sacar el jugo de la tecnología porque tienen barreras? Entonces, es verdad, el 70% de los colombianos están conectados a Internet, pero de esos, ¿cuántos a un buen Internet? Ahí ya el número baja considerablemente. ¿Cuántos a un buen Internet que les permita estudiar o trabajar? Todavía baja muchísimo más el porcentaje de colombianos bien conectados. Pero uno mira, por ejemplo, las cifras. En estratos bajos, ¿cuántos hogares con niños tienen computador?
pues en el mundo rural, solo el 11%. Más, o sea, más del 80% de los hogares rurales con niños no tienen un computador. Pueda que estén en zonas de cobertura de Internet. ¿Sí? Pueda que el problema de infraestructura externa sea solucionado, pero no tienen un computador. Entonces ahí estamos generando unas brechas todavía más grandes porque esos niños no tienen acceso a absolutamente nada. Y yo lo estoy viendo, yo estoy en este momento en Santa Marta y estoy aquí al lado del barrio La Paz y he ido al barrio La Paz a ver qué es lo que está pasando con los niños y efectivamente hay una gran mayoría de niños que pueda que estén en zonas de cobertura de Internet. Ahí hay 4G que funcionan muy bien y hay inclusive, si la gente que lo puede pagar puede tener fibra óptica en uno de los barrios más pobres de Santa Marta. Pero ¿tienen computador? No. Y no tienen acceso. Y la escuela local, la escuela del barrio, pues sí, se fueron a un tema remoto, tienen una plataforma, pero no, los niños no tienen posibilidades de estudiar, entonces está creando una brecha más y más grande. Y esa brecha no es únicamente en el tema de la educación, es también en el tema productivo. Muchas pymes no han logrado hacer esa transformación porque no existen las plataformas adecuadas para que las pymes hagan su transformación digital y se están quedando, se están cerrando y yo creo que un porcentaje importante de pymes va a resultar sacrificado por esta pandemia. Entonces, pues las cosas son positivas y negativas y seguramente más adelante discutiremos pues qué debemos hacer para sacarle el jugo a los temas positivos y que ese jugo le llegue a todos los colombianos, que chorríe por todos lados. Mauricio, ¿cómo está viendo usted el panorama de la economía, sobre todo en una etapa posterior a la reactivación económica que seguramente vamos a empezar ya en las próximas semanas? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Carlos. Estoy muy agradecido que esta sea la forma de comprometernos cada día más con la solidaridad y con la caminata, que desafortunadamente pues no se podrá hacer presencialmente, pero de espíritu estamos todos allí. Saludo a Brigitte, a Diego, que maravillosa oportunidad de compartir con ellos. Un espacio que realmente yo creo que podemos aprovechar porque tenemos varias competencias acá resumidas y con varios enfoques que me parece que pueden enriquecer muchísimo esta discusión. Mira, yo estoy viendo que la pandemia está pasando de la fase de, llamémosla, preservación a la fase de las secuelas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La preservación es como cuando hay un desastre natural, lo primero que tenemos que hacer es ir y ver cómo podemos ayudar a las personas que fueron afectadas. Entonces, llevar los alimentos, llevar la ropa, llevar a los que quedaron sin vivienda, buscar una solución de vivienda, en fin. Es la atención típica de un desastre natural. En este caso, de una gran envergadura, porque evidentemente se afectaron muchas dimensiones de la vida y tuvimos que preservar la salud, tuvimos que preservar el empleo, tuvimos que preservar que las empresas no se quebraran, etc. Entonces, pronto aparecerá la vacuna, esperemos. Y también hay que decir que los tratamientos terapéuticos han mejorado mucho, entonces ya la pandemia no tiene la misma letalidad que tenía al comienzo. Entonces, vamos a pasar esa etapa de preservación a decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer para recuperarnos, para volver a donde estábamos? Y vamos a tener que pensar en términos de las secuelas. Y yo creo que las secuelas que van a quedar son unas secuelas muy complejas. Y no creo que aún apareciendo la vacuna vayamos a olvidar pronto este problema del COVID-19. Yo creo que vamos a estar varios años hablando todos en paneles como este sobre lo que pasó, lo que quedó y lo que hay que hacer para volver a donde estábamos antes. Ustedes saben perfectamente, yo soy economista, bueno, como tú, Carlos. Hay una cifra que me parece aterradora. Todos los economistas fuimos entrenados, sobre todo los que fuimos educados en los años 80. Esa fue la década perdida de América Latina. Y que pues esencialmente pasaron 10 años sin que América Latina pudiera progresar. Es decir, perdió frente al punto de partida, bajó su nivel de vida, bajó su nivel de ingreso.
Bueno, estamos camino a otra década perdida. ¿Por qué? Porque ya llevábamos desde mediados de la década pasada una situación muy frágil, hablo de América Latina en general, y con los pronósticos que hay aquí al 2025, vamos a completar 10 años, donde en el 2025 vamos a estar por debajo de donde estábamos en el 2015. Es una década perdida, es algo muy traumático, porque sobre todo viene antecedida por una década de mucho progreso, de aspiraciones, de metas, de ilusiones, de sueños, de que estábamos avanzando, creciendo, consolidando la clase media. Entonces, esto va a tener muchas consecuencias. Una de ellas, indiscutiblemente, las consecuencias políticas. Porque cuando hay momentos de dificultades, pues si uno piensa con el deseo, pues naturalmente dice, se van a tomar las medidas correctas. Pero cuando hay momentos de dificultades, también las sociedades pueden ahondar en errores y, digamos, agrandar el hueco. A mí me preocupa mucho el año 2022, que en el caso nuestro y de muchos países de América Latina será un año electoral y donde muy posiblemente en ese momento se presenten opciones supuestamente para salir de la crisis que lo que van a hacer es agudizarla. Porque entra en escena en estos momentos de desespero, entra en escena el dogmatismo, entra en escena un poco la retórica del populismo, hay mucha demagogia. Entonces, ese es el problema que tenemos que enfrentar. ¿Cuáles son las principales secuelas? Yo diría que son dos: el desempleo y la desigualdad. El desempleo porque para los estudiosos del mercado laboral es claro que los empleos se pierden mucho más rápido que se generan. Eso lo sabe cualquier colombiano de a pie, ¿no? Los empleos se pierden muy fácil, pero la generación de empleo es lenta porque el mercado laboral es muy imperfecto y es muy difícil tomar la decisión de enganchar a un trabajador. Es mucho más fácil tomar la decisión de despedirlo. Entonces, seguramente vamos a tener que vivir con un país con una alta tasa de desempleo por un buen tiempo y ese es un problema muy serio. Es una situación socialmente muy delicada. Y la desigualdad, que es, ahondando un poco sobre lo que estaba comentando Diego, esta crisis, como casi todas, pero esta en particular por las circunstancias que tiene, son grandes amplificadores de la desigualdad. Las crisis amplifican mucho las desigualdades, porque los que más se afectan con las crisis son los más vulnerables. Esta, en una sociedad con tanta informalidad como la nuestra, con precariedad en la virtualidad, donde muchos de los trabajos no se pueden hacer remotamente, donde muchos niños y niñas de Colombia perdieron el año, o sea, en un sentido literal. No se ha podido enseñar, no se ha podido aprender. Estaba viendo en estos días los datos de Google Trends, y si ustedes buscan en Google Trends, que le da la señal de qué está buscando la gente en este servidor, encuentran unas diferencias enormes entre los departamentos ricos y los departamentos pobres de Colombia. Los departamentos pobres de Colombia, pues no se están usando las plataformas que podríamos decir son parte de la educación virtual, como Zoom o Google Classroom o todas las palabras que Khan Academy, todo eso no se está usando en los departamentos más pobres de Colombia. Entonces, la amplificación de la desigualdad. Entonces, en materia de pobreza, desigualdad y desempleo, el retroceso es brutal, es mucho más que en el agregado de la economía, es un retroceso aún mayor que en materia de crecimiento económico. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que volcar todo el talento de Colombia a ver cómo resolvemos esos problemas lo más rápidamente posible, cómo aseguramos que la recuperación nos vuelva a poner en el punto de partida pronto y no cómo tomamos medidas, que es las que se van a proponer seguramente por muchos, que en el fondo podrían simplemente agravar las cosas. Pensemos, por ejemplo, en propuestas que en algo emulen lo que se ha hecho en Venezuela o lo que se ha hecho en Nicaragua o lo que se ha hecho en aquellos países donde ha llegado y se ha arraigado el populismo. Esta crisis en este caso sería el preámbulo de algo mucho más complicado. Quisiera ahondar un poco más en eso que plantea Mauricio y entrar en un capítulo de poner sobre la mesa estas duras verdades que él nos comenta, ¿no? Aún si este semestre logramos cierto grado de reactivación, los hábitos de consumo van a cambiar, los hábitos de ahorro van a cambiar, hay sectores que no se van a activar por mucho tiempo y que van a tener un retroceso importante. Y adicionalmente, pues estamos en unos mercados aquí en América Latina y muy particularmente Colombia, difícil de
asumir esos choques económicos y particularmente, como plantea Mauricio, en el tema laboral. Somos altamente informales, hay altos costos laborales, las instituciones del mercado laboral son muy rígidas y es difícil encontrar muy rápidamente salidas estructurales o acuerdos estructurales. Aquí continuaría con Mauricio para ahondar un poco en lo que nos plantea de cómo podemos retomar una senda de crecimiento, pero adicionalmente sabiendo que va a haber mucha gente descontenta, ¿no? Desempleados que no van a encontrar rápidamente su trabajo. Entonces, ¿cómo podemos suplir esa necesidad en un concepto mucho más amplio de bienestar? ¿Y qué medidas puntuales como efectivas podemos tomar para no generar una bomba social que además ya se venía cocinando antes de la pandemia? Le daría la palabra acá a Mauricio. ¿Quieres que arranque yo? Sí. Bueno, a mí me gustaría hablar un poco de la necesidad de que el país se vuelva más solidario. A mí me parece que si algo ha tenido bueno esta crisis es que ha reivindicado el papel del Estado, el papel de lo público, tan criticado, tan cuestionado, porque cuando uno habla con el sector privado, generalmente al sector público se le ven solo los defectos, la corrupción, que es un gran problema, las ineficiencias. Pero esta crisis ha puesto de presente que la única solución, francamente hablando, ha sido el Estado. Es donde llegan todas las miradas para el subsidio a los más pobres, para el apoyo a las empresas para que no se quiebren, para que mantengan las nóminas, para dotar a los hospitales de unidades de cuidados intensivos, de respiradores. Es el Estado. Entonces, ojalá que esto nos deje una apreciación un poco más balanceada de la importancia del Estado, que tanto desprestigio del Estado lo que hace es pues generar un problema, y es que las personas consideran que pagar impuestos no es lo correcto y que todos los que trabajan en el Estado son corruptos. Entonces, ojalá que de esta crisis salga esa visión más equilibrada. El Estado hace mucho y el Estado en medio de estas crisis es realmente el que resuelve los problemas. Y un poco en los temas de Brigitte, que a mí me encanta como los planteó, el Estado también es el que piensa en el largo plazo. Los individuos y sobre todo las empresas somos muy cortoplacistas. Y el problema de cambio climático es un problema de largo plazo. Es decir, hay que entender el problema que se va a generar para tomar acciones ya. Pero si a uno le importa 5 centavos lo que va a pasar en 10 o 20 o 30 años, pues ignora esas dimensiones. Y el Estado es el llamado como nadie más en una sociedad, a pensar en el largo plazo. Entonces, todo esto lo digo para simplemente subrayar que ojalá le demos paso a una visión donde la carrera no sea a ver qué país baja más rápidamente los impuestos, a ver qué gremio logra los mayores beneficios, a ver quién critica más fuertemente el concepto de pagar impuestos. Y pensamos que para ser una sociedad más solidaria, pues indiscutiblemente necesitamos recursos. Obviamente recursos bien invertidos y bien ejecutados, pero se necesita el Estado. Me parece que esto puede ayudar a ser un punto de quiebre y ayudarnos a tomar medidas un poco, insisto, más solidarias, porque la filantropía está muy bien y la filantropía ayuda, y el compromiso del sector privado, pero el llamado a resolver los problemas es el Estado a través de la tributación. Y esa yo diría que es una de las posibles consecuencias positivas que quede esto. Pero todavía veo mucha presión para que el gobierno dé y más bien va y por el lado de los contribuyentes a que les bajen. Y eso no suma. Brigitte, ahorita recientemente salió un libro del World Economic Forum sobre la necesidad como de resetear
a gran escala nuestra sociedad y hacía un análisis sobre esas similitudes entre la crisis climática y la pandemia, que de nuevo puede ser una oportunidad, pero también muestra lo difícil que es llegar a acuerdos para soluciones de largo plazo y lograr una senda de crecimiento sostenible ambientalmente. Particularmente plantea que tanto la crisis climática como la pandemia son riesgos sistémicos que ya conocemos, que se propagan muy rápidamente en un mundo interconectado y por ese hecho se amplifican en otros riesgos de otras categorías. Por otro lado, tiene efectos no lineales, parece que nada pasa hasta que llega a un punto y se desencadenan eventos catastróficos. La probabilidad y distribución de esos impactos son muy difíciles de medir. La naturaleza también es global y por lo tanto debe tener soluciones globales y afecta en mayor medida a países y segmentos de la población más vulnerables. Algo que diferencia quizás la crisis climática de la pandemia es que el horizonte de tiempo es diferente. La pandemia de alguna manera nos explotó en la cara y la crisis climática se va gestando en un horizonte mucho más largo y eso hace que la gente pues en general sea más difícil plantear la urgencia. Y también frente a los temas de causalidad. El virus es el que nos genera el COVID-19, un virus específico, mientras que desde el punto de vista de crisis climática, frente a esos riesgos, es mucho más difícil encontrar esa causalidad directa en el evento. Frente a este panorama, ¿qué podemos recoger de lo que hemos aprendido en los últimos meses para lograr de una manera más práctica, más efectiva, lograr estos acuerdos políticos y de políticas efectivas de la mitigación del cambio climático? ¿Y qué tan optimistas o pesimistas podemos ser en este frente? Bueno, yo creo que una de las cosas que se ha revelado muy positiva en la respuesta a la crisis es la capacidad científica y académica del mundo y la capacidad de trabajar dentro de ciertos niveles de competencia inevitables, pero también de gran cooperación. Esta es tal vez una crisis en la cual la comunidad científica de todos los países reaccionó muy rápidamente, activó todas las redes que ya existían para la caracterización molecular, para la investigación bioquímica, para la experimentación de tratamientos. En fin, yo creo que nunca había habido una respuesta tan rápida de la ciencia. Y por otra parte, tampoco había habido un diálogo tan robusto entre ciencia y toma de decisiones. Eso lo han recalcado en varios espacios. La gente se da cuenta que la ciencia sí sirve y que acudir, digamos, a la superchería, acudir al falso conocimiento tradicional, acudir a los falsos mensajes, realmente genera más vulnerabilidad, genera más desconfianza y más problemas. Entonces la gente dice, no, pues, ¿sabe qué? Mejor sí creo que hay que esperar la vacuna, sí creo que el virus existe y infecta, sí creo que la gente se muere y también creo que las UCI y el sistema de salud es el mejor mecanismo para afrontar estas condiciones. Todavía, por supuesto, hay gente muy rezagada que insiste en la conspiración internacional, pero si ustedes vieron a Miguel Bosé promoviendo la resistencia al uso del tapabocas y luego un par de horas después no participando en las marchas de resistencia y en las calles de Madrid utilizando tapabocas. Entonces me dice, aquí hay algo extraño entre populismo científico y crítica al sistema. Es donde se quiere reencauchar mucha gente en este momento para llegar a eso que dice Mauricio de los próximos 2 años, el dominio de los populismos y el facilismo político. Entonces, la ciencia nos está ayudando mucho. Ojalá que nos vaya bien con la vacuna o las vacunas. Lo interesante es que hay varias propuestas y eso es interesante desde el punto de vista del conocimiento y de la ciencia. Pero la ciencia no solamente en la salud, sino la ciencia ecosistémica, las ciencias sociales, las ciencias económicas, que todas han, digamos, concurrido en la construcción de modelos, de simulaciones, han popularizado perspectivas analíticas, le han hecho reclamos y preguntas
a las universidades que están siendo respondidas. Y ese es otro aspecto que yo creo que es clave. Hoy tuvimos un foro muy importante en el Ministerio de Educación Nacional sobre la creación del colaboratorio, y es un espacio de interacción de todas las universidades colombianas para la innovación educativa. Porque a raíz de la pandemia todas las universidades tuvimos que sacar de los cajones las prácticas que veníamos diseñando con lentitud, mirando a ver si de golpe. No, ahora la universidad completa tuvo que modificar todos sus programas académicos, tuvo que modificar sus laboratorios, el uso del campus, sus proyectos pedagógicos y educativos. Pues todo eso ha sido muy bueno, ha sido un sacudón importante, y lo clave es que en un momento en el que el problema parece muy agobiante, no dejemos de invertir en ciencia y tecnología. Y tal vez ese es mi llamado desde acá, a que en vez de reducir el presupuesto de ciencia y tecnología, deberíamos estar aumentándolo, obviamente orientado a la construcción de respuestas rápidas a la crisis, no para generar agendas a 20 años o a 30 años que no tienen la confianza de la gente y que además pues para países como nosotros resultan muy costosas, pero indudablemente reducir el presupuesto de ciencia y tecnología es arrinconarse. Muchas gracias, Brigitte. Quisiera dar la palabra a Diego. Usted planteaba, pues claramente, uno de los mayores avances en esta crisis ha sido el rol de la tecnología como fuente de bienestar, ¿no? No solamente trajo este impulso de la transformación digital que veníamos viendo desde hace algunos años, sino que también ha jugado un rol protagónico en la lucha directa contra el COVID, ¿no? En medicina, en el entendimiento del virus, en su evolución y también en las diferentes medidas de mitigación. Es claro que va a haber un componente estructural que se va a mantener en el tema de ventas, de consumo, como usted planteaba, eficiencia en los procesos digitales, trabajos de acceso remoto, pero también hay unos retos y quisiera ver si nos puede ahondar un poquito. Primero, esa relación de tecnología y empleo, ¿no? Veníamos y ya se venía advirtiendo, y en la medida en que la economía se transforme, va a haber un segmento grande de la población que se va a desplazar por tecnología. Particularmente, estudios de la OCDE demuestran que 1 de cada 6 empleos de la clase media de sus países se enfrentan a un alto riesgo de automatización. Otros estudios muestran que 86%, por ejemplo, de trabajos en restaurantes o 75% en comercio al por menor pueden desaparecer para el año 2035. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la tecnología sea un instrumento de inclusión laboral para aquellos sectores y trabajadores afectados, que se refuerza además por las brechas de oportunidades que usted nos planteaba en la introducción? Ese es un tema, y le pongo el otro, y es la relación entre TIC y privacidad / democracia, ¿no? Esto es uno de los temas que pueden ser muy sensibles y que lo hemos visto en la coyuntura de la pandemia. Muchas veces el miedo de la gente al uso de esa información hace que su acción frente a estas herramientas sea mucho más desordenada e indisciplinada, por un lado, y por otro lado también hay claros riesgos que estos instrumentos puedan usarse para efectos que no lleven a un bienestar común. Entonces quisiera dejar estos dos temas a ver su mirada. Bueno, pues Carlos, muchas gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Mauricio respecto al empleo. El empleo es vital aquí. Es decir, si la reactivación económica tiene que venir con generar empleo. Pero ya antes de la pandemia teníamos el reto del cumplimiento de ese contrato social. Y este foro es el foro que debatimos, ese contrato social. El contrato social con el que yo me crié en Boyacá era: oiga, ¿sabe qué? Vaya, estudie, sea juicioso, vaya a la universidad y saque una carrera que con esa carrera, con ese título, usted hace una vida laboral. Y porque ese fue el contrato social que le aplicó a mi papá, a la generación que venía atrás. Cuando a mí me tocó, me dijeron: no, ¿sabe qué? Eso no es suficiente. Usted tiene que hacer una maestría, si no, eso no le sirve. Entonces yo fui y hice una maestría. Y después me dice: ¿sabe qué? No, es que si no aprende inglés, esto tampoco le sirve. Entonces yo quiero aprender inglés. No aprendí muy bien, pero me defiendo. Y entonces, y así. Pero claro, cuando uno ve la generación que viene ahora,
Dice, oiga, ¿yo para qué voy a la universidad? ¿Pero para qué voy? Si es que, mire, mi primo fue a la universidad, hizo una maestría y un doctorado y aprendió inglés y es chofer de Uber. Es decir, no tiene que ir a la universidad para ese tema. Es decir, hay un rompimiento de ese contrato social y tenemos que pensar en cuál es ese nuevo contrato social. Y yo creo que ese contrato social que hace que la gente tenga trabajo al final del día está ligado con lo que ha dicho Brigitte, y cómo le metemos más dinero a ciencia, tecnología y también a la educación, ¿sí? Pero de una forma más eficiente, más creativa. Es decir, el simple dinero no sirve. Hay que también innovar en la forma en que ejecutamos. Y miremos, por ejemplo, y esto es prepandemia, ¿no? Es decir, la pandemia lo que está haciendo es acelerando la cosa, pero el tema de la pirámide de educación colombiana. Cuando uno mira los nacidos en 1986 en Colombia, que hoy en día tienen 33, 34 años, ¿cuántos tienen un título de educación superior en la mano? ¿Sí? O sea, ¿cuántos realmente han terminado ese ciclo de educación superior? No pensaría que son muchos, no. Es cerca del 10% de los colombianos únicamente. Entonces, en esa pirámide, pues hay que trabajar esa pirámide para que más gente está incluida y que termine los ciclos de formación, incluyendo un nivel de educación superior que le dé las habilidades para este nuevo mundo, para los empleos del nuevo mundo. Entonces, el sistema actualmente no lo va a solucionar y no lo estamos solucionando. Es decir, tenemos que ser creativos en cómo transformamos el sistema de educación para que efectivamente produzcamos gente con las habilidades que se requieren para estos nuevos trabajos. Todos los indicadores grandes, y yo trabajo en los indicadores del Foro Económico Mundial, soy miembro de la junta directiva del instituto que produce los indicadores más importantes para este mundo de la cuarta revolución industrial. Y vemos que la brecha más grande que tenemos tiene que ver con talento, no tiene que ver con conectividad o transformación digital de las empresas o cómo usa esa tecnología. La brecha más grande que tenemos tiene que ver con talento. Estamos generando nuevos empleos, pero la gente no tiene las habilidades para esos nuevos empleos. Y seguimos produciendo profesionales sin esas habilidades. Entonces, seguimos produciendo gente que no está lista para estos nuevos empleos. Pero vienen varias cosas al mismo tiempo. Lo primero es que las fronteras desaparecieron. ¿Sí? Entonces, hoy estamos en el mundo del freelancing sin fronteras. ¿Sí? Y yo, por ejemplo, estoy con proyectos de desarrollo de soluciones que desde Colombia desarrollamos soluciones en Pakistán, en India, a punta de freelancers, porque en Colombia no conseguimos el talento. ¿Sí? Se está abriendo una cantidad de posibilidades de empleos globales, porque el problema colombiano, nosotros no tenemos el monopolio de ese problema, es un problema mundial. Todo el mundo tiene ese problema, ¿sí? Y el problema es que o nos cambiamos rápido y capturamos ese mercado, u otros van a capturar ese mercado y vamos a quedar eternamente atrasados. Entonces, es urgente que preparemos a la gente para los empleos de esta nueva economía. Y repito, ya las fronteras se borraron. Entonces, si no nos movemos, pues los empleos colombianos van a terminar en otro país de América Latina o en Asia o inclusive en Estados Unidos. Entonces es urgente que produzcamos el talento con esos talentos, el talento adecuado para estas nuevas posiciones que se generan. Y se están generando enormemente. Mire, por ejemplo, de acuerdo con las últimas cuentas que hicimos, en Colombia hoy necesitamos cerca de 100.000 programadores que no tenemos. Yo por eso aplaudo esta iniciativa del gobierno que lanzó esta semana de producir más programadores. Pero el problema no es únicamente los programadores. Todos los profesionales, todos tienen que tener un poquitico de dinero de sistemas. Los médicos, los abogados, los contadores, todo el mundo tiene que entender esta nueva economía y no solo desde el punto de vista técnico, sino las habilidades blandas para ello. El relacionamiento crítico, el pensamiento crítico, la metodología agile,
todas las formas de trabajar. Hoy en día, yo lo veo cuando veo a una compañía, yo trabajo con muchos emprendedores en Colombia, pero una compañía como Rappi, la cultura de Rappi versus la cultura de una corporación. Y cómo Rappi avanza muy rápidamente porque tiene una cultura de esta nueva economía que avanza mucho más rápido versus la conservadora de las grandes corporaciones. Y lo que tenemos que hacer es producir a mucha gente con esa cultura, pero esa cultura la debemos producir desde las universidades, de las instituciones de educación superior, inclusive desde el colegio. Entonces aquí tenemos el reto más grande, tenemos que innovar en la forma de hacerlo y es urgente hacerlo, es urgente. Y respecto a la privacidad, pues aquí hay diferentes formas, cosas que ver, ¿no? Sobre todo el tema de regulación de privacidad y de esos temas, la verdad es que por esa regulación nosotros no debemos preocuparnos. Esto igual es un tema sin fronteras. Lo que debemos hacernos es unirnos a los que tienen unas buenas reglas. En este caso, hoy los que tienen las mejores reglas son los europeos. Oye, lo que deberíamos hacer era unámonos a las reglas de los europeos, cumplamos con las reglas de los europeos, cumplamos con el estándar que más se está expandiendo en el mundo y no pongámonos a crear cosas aquí locales que además son totalmente absurdas. Es decir, lo que pide la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia es totalmente absurdo y además totalmente quedado comparado con lo que está pasando en Europa, que es la que está liderando el tema. Pero también tenemos que cuidarnos de todo el tema de fake news y el riesgo que eso tiene en democracia y en muchas otras cosas. Y aquí tenemos que generar pues prácticas importantes para que la gente digamos que no multiplique ese tema de los fake news. Y esto es un tema de que todos tenemos que hacerlo. Las compañías tienen que hacer estrategias para atacar los fake news de su sector, el gobierno obviamente tiene que hacerlo. Y ya empieza a ver, los medios de comunicación pues lanzaron esta iniciativa de verificar las noticias, me parece buenísimo y empezamos a ver esas iniciativas y tenemos que trabajar todos en iniciativas que hagan que efectivamente todas estas noticias falsas desaparezcan de las redes. Conectándonos con el propósito de este evento en el marco de la caminata, quisieras preguntarles ¿cómo es este rol de la solidaridad frente a los cambios deseables y cómo a partir de ahí los llevamos a cambios posibles, ¿no? Ahora estamos soñando y buscamos un mundo justo, capacitado, innovador, ambientalmente sostenible. Entonces quisiera ver la mirada de ustedes sobre el rol de la solidaridad. Particularmente la Fundación está construyendo en estos ejercicios insumos para un gran manifiesto de la solidaridad y quisiera pues sus insumos y sugerencias para construir este nuevo contrato social. Le daría la palabra a Brigitte. Yo diría que la solidaridad en el contexto contemporáneo y de la pospandemia y cambio climático es una solidaridad extendida a todos los seres vivos y a los participantes de la complejidad ecológica del planeta. Y con ello no quiero decir necesariamente estarle dando agencia al oso y el derecho a la participación en política a la chucha y al roble, porque pues tienen su voz propia en el mundo y en el ecosistema, sino entender que la interdependencia entre las comunidades humanas y el resto de los seres vivos es total, que los servicios ecosistémicos son los que nos permiten superar todos los problemas de la incertidumbre, que dependemos de la atmósfera de los procesos atmosféricos, pues para poder no solo respirar, sino mantener la productividad marina, que dependemos de los bosques para mantener la fertilidad y la circulación atmosférica, en fin, entender que no podemos seguir adelante sin una perspectiva regenerativa del mundo. Y ahí hay un espacio gigantesco de construcción de normas, de modificación de comportamientos, de espacios para la generosidad en los cuales hay que reconocer que el bienestar humano ha sido construido históricamente sin mucha perspectiva de protección de los derechos de los otros no humanos. Nosotros hemos desplazado la fauna silvestre constantemente, hemos modificado toda la superficie terrestre del planeta sin mucho criterio, salvo en los últimos años que hay conservación y parques nacionales, pero es realmente
muy poco lo que hemos hecho para compensar adecuadamente ese bienestar que hemos construido a partir de transformar el mundo. Entonces, hoy en día se habla de una economía regenerativa, de que cada inversión que hagamos, cada emprendimiento, traiga consigo un poquito de avance en subsanar esa deuda ambiental contraída con el mundo a través de la historia, que tratemos de construir círculos económicos virtuosos, obviamente no volviendo al pasado. La idea de economía regenerativa no es restaurar el planeta a su imagen del siglo XV o del siglo V, sino realmente abrir el espacio para 10, 12 mil millones de seres humanos en un contexto de riqueza biológica y funcionalidad ecosistémica importante. Puede significar, entonces, para ser consistente con la noción de solidaridad, una serie de sacrificios desde el punto de vista del consumo humano, de ciertos patrones de consumo, de ciertas prácticas y ciertos hábitos, que es lo que ahora se está discutiendo. ¿Viajamos en avión o no viajamos en avión? ¿Comemos carne o no comemos carne? ¿Reciclamos las cosas o no las reciclamos? En fin, una idea que reposiciona el concepto de austeridad, por ejemplo, es decir, ¿será que yo necesito tantas cosas? Algo que se está imponiendo entre los jóvenes, que es una crítica a los consumos suntuarios, cualquier cosa que signifique ello, porque hay muchas subjetividades operando, pero de todas maneras una idea más cercana a la economía moral, ¿no? De la que se hablaba a principios del siglo XX. Tenemos unas responsabilidades importantes que van a limitar las decisiones económicas. Incluso la definición de pobreza o riqueza puede ir cambiando. Necesitamos crecer, indudablemente, necesitamos que todos los beneficios de la ciencia, la tecnología y el desarrollo le lleguen a todos los seres humanos, pero eso puede implicar también un cambio de perspectiva en la manera en que entendemos el bienestar, porque pues es muy distinto ser, digamos, pobre en Chocó que ser pobre en el llano o ser pobre en el altiplano cundiboyacense. Entonces, tal vez indicadores distintos de bienestar, mayor sensibilidad a las condiciones ecológicas del territorio y también un mayor sentido de pertenencia al resto del mundo. Diego, que Pues tienes que salir, entonces te doy la palabra para las reflexiones finales. Yo creo que aquí necesitamos definir unas cosas básicas nuevas y por diferentes razones, pero yo creo que hay que volver a lo básico. Hay que volver a nuestros principios fundamentales, a nuestra ética. Y ahora estamos en este debate digital, ¿no? Hay que volver al humanismo. Nosotros llamamos ahora hay que volver al humanismo digital, ¿no? Entonces hay que repensar, digamos, nuestros comportamientos básicos en este nuevo mundo. Y es fundamental hacerlo. Es fundamental hacerlo. En este momento yo creo que estamos en una nueva era, con unas nuevas coyunturas, como hemos discutido aquí hoy, y es importante también que vayamos a lo básico. Y muchas cosas están cambiando, que ya venían prepandemia. Están cambiando las generaciones, la forma de actuar de las generaciones, la forma de pensar de esas generaciones, y ya son mayores de edad, unas generaciones que no vivieron el conflicto como lo vivimos nosotros. ¿Sí? Y que requieren poner también sobre la mesa pues, la construcción de la nueva Colombia, y todavía seguimos nosotros tratando de construir la Colombia con el pensamiento anterior. Yo creo que tenemos que entre todos generar un diálogo, decir cómo construimos, pero tenemos que definir cuáles son esas bases. Y yo por eso creo que ese manifiesto del que ustedes hablan tiene que ir nuevamente a esas bases, que es un poco lo que doña Nidia ha transmitido tantos años en la Fundación Solidaridad por Colombia. ¿Cuáles son esas bases y cuáles son esos comportamientos éticos y que ella durante tantos años se ha esforzado porque más colombianos se impregnen de ellos? Muchas gracias por la invitación al foro de hoy. Gracias, Diego. Mauricio, ¿qué opinas sobre este rol de solidaridad? Y agrego una pregunta que también se la daría al final a Brigitte para cerrar.
y es que también la solidaridad implica pues renuncias de todos, pero en esas renuncias, ¿a quiénes ustedes le pedirían renuncias? Entonces, conecto estas dos preguntas para darte la palabra a ti, Mauricio. Gracias, Carlos. En estos días tuve la oportunidad de ver el discurso en la ceremonia de graduación del rector o presidente de la Universidad de Yale. Él es un profesor de psicología muy reconocido, muy reputado, que le habló a los estudiantes que se graduaban de la parábola del buen samaritano. Me llamó la atención. Todos sabemos perfectamente que Yale es una de las universidades de la Ivy League, naturalmente una universidad laica y una universidad pues que está muy lejos de ser una universidad confesional. Y estoy seguro que es una universidad con una enorme diversidad en todo sentido. Entonces, que el rector hablara de la parábola del buen samaritano me llamó la atención. Pero habló no solo para destacar lo que es la parábola, sino para comentar sobre un experimento que hicieron los psicólogos hace pocos años basada en esa parábola. Todos sabemos que la parábola del buen samaritano es que digamos una persona cae enferma en medio de una vía, no tiene ninguna capacidad de poderse levantar, no tiene alimentos, está en una situación muy precaria, pasa una persona con capacidad económica al lado, lo ve, no reacciona, no hace nada, sigue, y llega alguien con muchas necesidades, otra persona con, digamos, una situación económica difícil, y se detiene a ayudarle al buen samaritano y llevarlo a su casa, hospedarlo, alimentarlo, etc. Eso, pues, adelantémoslo a nuestra era. Unos estudiantes de teología fueron el objeto de un análisis y un experimento hecho por los psicólogos. A los estudiantes de teología, que entienden perfectamente qué es la parábola del buen samaritano y la conocen a la perfección, les plantearon que querían hacer un seminario a una determinada hora en un sitio determinado de la universidad para poder elaborar un poco sobre la parábola del buen samaritano. Ya la tenían en la cabeza, ya sabían que ese era el tema del que iban a hablar esa tarde, ya tenían, digamos, que irse formando sus ideas sobre cómo aplicar las lecciones de esa parábola al mundo contemporáneo. Resulta que en este experimento, los psicólogos decidieron que en el camino hacia el sitio del seminario, a un grupo de los estudiantes de teología les iban a poner actores sobre la ruta que tenían necesidades o que estaban en un ataque de epilepsia o que estaban tirados en el piso o que necesitaban hambre o que necesitaban atención. Pues los estudiantes de teología que iban a hablar sobre la parábola del buen samaritano ignoraron a esos obstáculos de las personas que les pedían ayuda. Pasaron por encima de ellos, porque decían que no podían llegar tarde al seminario donde se iba a hablar de este tema. Entonces, ¿qué me hace pensar a mí esto? Que nosotros, en este mundo, que es el mundo digital, que es el mundo un poco impersonal, que es el mundo del sálvese quien pueda, pues tuvimos de frente este episodio de la crisis del COVID-19 y nosotros estamos como en la estrategia innata de busquemos cómo resolver el problema de puertas para adentro, pero la humanidad tiene que cambiar y la humanidad tiene que pensar en que esta es la oportunidad para que, como sabemos que aquí no hay solución a este problema, si no hay solución para todos. Será completamente inefectiva una solución parcial, como es inefectiva una solución parcial al problema del calentamiento y del cambio climático. Este es el momento de la solidaridad, es el momento en que tenemos que decir, bueno, veníamos por un camino de muchísimo individualismo y es el momento de la generosidad. Para tocar un tema de los que mencionaba Diego hace un momento, todos aspiramos que el Estado se convierta el que lleva la fibra óptica, el que crea el canal digital, a banda ancha, alta velocidad, el que lleva las tabletas, etc. Pero yo creo que nosotros tenemos que pensar a título individual en cómo vamos a ayudar. Hay que sumarse a causas nobles,
como la de la Fundación Solidaridad por Colombia. O hay que pensar, por ejemplo, que así como nosotros hemos tenido la fortuna de poder seguir trabajando por medio de plataformas virtuales, pues hay muchas personas que no. Entonces preguntémosle a las personas que están en nuestro círculo más cercano, personas con las que tenemos interacción por cualquier razón, de trabajo, en fin, ¿cómo están en sus casas? ¿Cómo están en esa situación? Porque yo creo que tenemos que ser más solidarios. Esto nos debe ayudar a pensar en que los problemas no los pueden resolver otros. Tenemos que empezar por casa y sobre todo tenemos que empezar nosotros mismos a tomar acciones que le ayuden a los demás. Mil gracias, Mauricio. Brigitte, unas reflexiones finales, por favor. Pues yo diría que tenemos que renunciar un poco a las ganas de tener razón por encima de todo. Pareciera que nuestra formación moderna y nuestra capacidad de participar en la sociedad está muy impulsada por el ego, por la necesidad de reconocimiento y de que nos digan sí, tienes razón. E incluso muchas veces, a pesar de que esas potenciales fuentes de razón sean anuncios apocalípticos. Yo les había dicho, yo les dije. Y vemos sobre todo las redes sociales, los medios de comunicación, incluso los debates y todo, con esa perspectiva de buscar tener la razón. Y creo que en el colectivo lo importante es tratar de bajarse un poquito de esos pedestales, escuchar más a los demás y construir verdades colectivas que nos sirvan para tomar decisiones de mayor impacto. Incluso dentro de cierto nivel de cesión de la convicción. Yo puedo estar segura de que las cosas están funcionando así o así, pero en aras de la cooperación y en aras del trabajo colectivo, puedo un poquito desmarcarme de mis propias convicciones y colaborar con los demás. Normalmente es más efectivo eso que simplemente tener la razón. No se trata solo de echar culpas, sino de saber renunciar. Y un poco apelando a Antanas Mockus, aquí ponemos todos, como en el juego este de la perinola. Es un proceso en el que cada quien debe olvidarse de sus privilegios, incluidos los que consideran que están en una posición menos buena en la sociedad. ¿A qué me refiero? No puede haber un nuevo contrato social sin que los sindicatos también entiendan, por poner un ejemplo, que algunas de las situaciones actuales tienen que ser revisadas, el sistema pensional, el tema de la salud, ahí se presentan disyuntivas, pero un nuevo contrato social implica que esa mentalidad de renuncia se instale en el cerebro y en el corazón de todos. De tal manera que termino haciendo un llamado para contribuir a este manifiesto por la solidaridad. Creo que va a ser el elemento clave del mundo, de la especie humana, en los pasos que siguen, y lo que para mí sería imprescindible es una noción que implique que la solidaridad no es una especie de caridad pasiva. No, que esta persona pobre, hay que ayudarle. Es una cosa mucho más profunda, que tiene que ver con la estructura del mundo. Para mí la frase sería solidaridad para la equidad. Ese me parece que sería la esencia última de lo que he querido transmitir a ustedes. Bueno, mil gracias. Bueno, quiero agradecerles a todos ustedes ser parte de esta primera conversación para aportar en este ejercicio de reflexión y de construcción de país y de futuro. Creo que recogemos mensajes muy importantes, unos sobre el rol del Estado como gestor de bienestar, la importancia de ciencia, tecnología y educación para también avanzar en bienestar, pero sobre todo esa importancia de la solidaridad en un sentido amplio, no solo con nuestras familias, con las personas que conocemos, sino también con el planeta entero. Los principios éticos, la humildad, y recojo también las reflexiones de Mauricio del samaritano, en el sentido de más que decir también que hagamos lo que decimos y nos proponemos. Así que muchas gracias y esperamos contar con ustedes también en otras series de conversaciones y gracias por hacer parte de esta caminata por la solidaridad en Colombia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Bahamón y paso por aquí a decirte, llénate de fuerza y solidaridad y dona con cualquiera de estos medios. Atención, 1. Ingresa a www.solidaridadporcolombia.com. Encuentras el botón Dona aquí, donde podrás donar 10.000, 20.000, 30.000, 100.000, 200.000 pesos. Para donaciones superiores a 1 millón de pesos, consigna la cuenta corriente, tomen nota por favor, 167-099-29102 de Bancolombia. Por supuesto, a nombre de la Fundación Solidaridad por Colombia. El NIT 860-071-169-1. 2. En tuboleta.com desde 10.000 pesos hasta 1 millón de pesos. 3. Mercado Pago. Descarga la aplicación de Mercado Pago Mercado Libre. Regístrate e ingresa a tu medio de pago. Escanea el código QR, digita el monto a donar y listo. 4. Participando en el bingo solidario este domingo 30 de agosto. Encuentra las instrucciones en la página de Facebook @Solidaridad por Colombia. Únete a la caminata virtual del 24 al 30 de agosto en solidaridadporcolombia.com.